Muy Sí, bien, ok, listo. muy bien. Entonces, damos inicio. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra escuela de posgrado en la Universidad Privada Norbert Wiener. Es para mí realmente muy grato tener esta noche al congresista doctor Hernando Guerra García Campos, quien va a disertar sobre la gobernabilidad en el Perú. Es preocupación siempre en la escuela de brindarles una experiencia educativa excepcional y sobre todo a nuestros estudiantes de la maestría en gestión pública y gobernabilidad y de las demás maestrías sobre la coyuntura, los conceptos, la problemática actual y la gobernabilidad. Quiero en resumen y como preámbulo de esta conferencia señalar una frase célebre de George Washington. George Washington decía en los albores de la fundación de la democracia en Estados Unidos que el gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, opera como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo terrible. Por lo tanto, en ningún momento se debe permitir que las manos irresponsables lo controlen. Creo que sabias palabras en aquella época que nos hacen recordar la importancia de la necesidad de la institucionalidad y que además se cumpla la Constitución, la normatividad para la paz social. Yo quiero invitar a todos los participantes que nos acompañan, en un número interesante, 70 participantes tenemos registrados aquí en la sala. Quisiera alentarlos, si me permite el host, abrir las cámaras para tomar un recuerdo aquí, una imagen de recuerdo de esta sesión tan importante sobre la gobernabilidad en el Perú. Por favor, Gloria, si nos puedes ayudar con el host para poder abrir las cámaras de los participantes, todos los que podamos abrir cámaras para tomar una Sí, por favor, impresión de este momento. Cintia, Melanie, por favor, si nos pueden ayudar. Ahí se van abriendo todos muy bien, excelente, excelente, bienvenidos todos. Qué bonito verlos así a través de la tecnología, ¿no? Pronto estaremos, Dios mediante, ya en forma presencial. Y también transmitirles con esta alegría que la escuela ha logrado la certificación ISO 9001 de calidad en todos los programas de maestría y el próximo año, el 2023, iniciamos la acreditación con el nuevo plan que ya publicó el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano, Cineace. Así que, Glorita, tomamos las imágenes con el congresista para que nos quede como evidencia, como les llamamos, la certificación de calidad. Muy bien. Muy bien. A ver, una más, por favor. Ya está. Sonríen. Excelente. Entonces, te dejo en el uso de la palabra para que puedas hacer la presentación de nuestro invitado. Adelante. Muy bien. Gracias, director. Siempre el director nos está acompañando en estas conferencias que solamente son para los alumnos, nada más. Yo molestando al congresista porque la otra vez estuve en el Congreso en una visita con los alumnos de pregrado y fue bastante interesante. Y nosotros ahora estamos dictando bueno, mi persona está dictando gobernabilidad en la maestría de gestión pública y gobernabilidad a cargo del coordinador Fernando Díaz del Olmo, que también está presente. Fernando nos va a ayudar también con el tema de las preguntas y demás. Fernando, ¿cómo estás? El día de hoy nos hemos reunido porque el doctor Nano nos va a hablar sobre la gobernabilidad del país, de lo que es jurídicamente hablando, por supuesto. El doctor Hernando Guerra García Campos, voy a leer un poquito la reseña. Es congresista de la República del Perú, es bachiller en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Administración de Empresas, graduado en la Escuela Superior de Administración de Negocios en ESAN. Como parte de su amplia trayectoria en gerencia y consultoría, ha sido presidente de la ANDE, Asociación Nacional de Emprendedores,
institución sin fines de lucro dedicada a la investigación del sector emprendedor y a la asesoría de gremios y conglomerados pymes, socio de Intrapreneur, Cambio y Gerencia, empresa de consultoría y asesoría comercial y capacitación en ventas, socio y director del talento humano en clientes y organizaciones, empresa dedicada a la consultoría en temas de management y desarrollo de habilidades blandas para la mediana y gran empresa, presidente del directorio del grupo ACP y director del programa televisivo y radial Somos Empresa. Cuenta además con experiencia como expositor internacional en foros, eventos académicos y gerenciales sobre el desarrollo empresarial en países como México, El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Japón, España y China. Ha tenido diversas publicaciones, Los secretos del carajo, publicado por Editorial Norma en noviembre del 2006, La historia de María, publicado en Editorial Norma en mayo del 2008, ¿Dónde está la riqueza?, publicado en Editorial Planeta en enero de 2011, además de haber publicado numerosos artículos, como todos lo sabemos, en diversos diarios a nivel nacional. Bueno, doctor Nano, solamente le quiero agradecer y le doy el pase. Muchas gracias por haber acudido al llamado de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo para todo el equipo de la Escuela de Posgrado, el director, para ti, Gloria, para la gente que ha hecho posible este encuentro. Yo contento de poder estar con ustedes. Además, estamos en la semana de representación, que es una semana en la que los congresistas debemos estar en contacto con los ciudadanos, escuchándolos, en lugar de hablar tanto, escuchar más. Yo quería empezar señalando algunas advertencias. Yo he hecho esta exposición pensando, obviamente, que esto es una maestría y, por lo tanto, el nivel lo he subido a un nivel que tiene que tener maestría, con reflexiones del orden que tiene que ver con el tema de gobernabilidad, con la ciencia política, y también con la filosofía política. Yo estoy ahora, he terminado ya una maestría en filosofía y estoy entrando más en profundidad a estos temas de filosofía política. Aunque lo mío es más la filosofía metafísica. Lo segundo que quiero señalar como advertencia es que voy a tocar inicialmente el tema de la coyuntura actual, sin emitir muchas calificaciones, porque obviamente en lo académico uno puede manifestar su posición, pero hay diferentes posiciones que hay que respetar, ¿no? Este no es un foro político. Y luego de estas voy a entrar en el tema de gobernabilidad y en el tema de reflexionar un poco de cómo conseguirla. Entonces, digamos que esos son los tres pilares de lo que vamos a hablar. Yo no suelo poner presentaciones porque cuando se pone presentaciones ya el tema de la impersonalidad y el tema de la distancia virtual ya se acaba, porque a uno ya ni lo miran, ¿no es cierto? Sino que se ven solamente lo que está en pantalla. He preparado una conferencia de ese tipo, es decir, no tengo un apoyo en PowerPoint que les podría enviar en algún momento. Bien, yo quiero partir de una frase. Cuando John F. Kennedy entró de presidente de la República, el viejo Harry Truman, que había sido presidente, Truman fue el presidente que siguió a Roosevelt en los Estados Unidos. Roosevelt gobierna 3 veces, hasta el 46, si no me equivoco, 45, de ahí queda Truman, no, hasta el 44, ya estaba muy enfermo Roosevelt, y el que decide tirar la bomba atómica es Truman, ¿ok? Y se decía que era un tipo muy práctico. Entonces, él era un viejo expresidente que coge a este presidente joven, demócrata, a ambos demócratas, y le dice: mira, muchacho, ya ganaste las elecciones, ahora deja de hacer política y ponte a gobernar. Es una frase sumamente interesante, sumamente directa y con mucha connotación. Podríamos regresar después, quizás hacia el final, a esta frase. ¿Qué es gobernar y qué es gobernabilidad? Gobernar es ejecutar,
y gobierna el gobierno, ¿no es cierto? Ojo, no gobierna el Congreso, no gobierna el Parlamento, no gobierna el Poder Judicial. El único poder que gobierna es el Poder Ejecutivo. Y para gobernar debería tener un ambiente de gobernabilidad. Es decir, debería el Ejecutivo poder ejecutar lo que desea, ¿no? Cuando el Ejecutivo no puede ejecutar lo que desea, no hay gobernabilidad. Y la falta de gobernabilidad se puede ver a varios factores, a un clima social convulso, a un Congreso absolutamente opositor, también inclusive a factores naturales que te pueden impedir gobernar bien. También la gobernabilidad puede descender por la ineficacia pura, es decir, la no capacidad de gobernar que tenga el mismo Ejecutivo. Ese Ejecutivo que llega al poder, llega a la presidencia y no tiene ni los conocimientos, ni los cuadros, ni la gente, y entonces su gestión es de ingobernabilidad en la práctica. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos reflexionar sobre el Perú? Hay un clima de poca gobernabilidad, parece ser cierto. La OEA ha estado acá hace poco y ha dicho hay dificultades en gobernar que tiene el Ejecutivo, con algunas hipótesis, ¿no es cierto? La OEA ha terminado diciendo que existe una tregua, es decir, detrás está la hipótesis de que este conflicto no deja gobernar al Ejecutivo. Yo quiero remontarme a los hechos objetivos. El Congreso de la República a este gobierno le ha dado el sí a sus 3 gabinetes. Es decir, todos sabemos que el gabinete, una vez nombrado, tiene que ir al Congreso a pedir que el Congreso le otorgue una confianza. Yo particularmente pienso que esto es un acto medio absurdo que no deberíamos tener. Yo creo que el presidente debería nombrar su Consejo de Ministros y de frente se pone a chambear sin pasar por un acto de confianza del Ejecutivo, sin pasar por una investidura del Ejecutivo. Porque no somos un gobierno parlamentario, es decir, somos un gobierno presidencialista que le da más poder al presidente y el Parlamento, el Congreso no tiene por qué decirle estamos de acuerdo o no con su Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que la ley dice que se le tiene que dar esta investidura. ¿Qué ha pasado en el Perú? Retrocedemos y miramos. El Congreso ¿le ha dicho no a sus gabinetes? No, le ha dicho sí, con votos, no con mi voto, pero con votos mayoritarios. Allá hay una primera señal de gobernabilidad, es decir, este es un Congreso que le ha dicho sí. Porque mucho se escucha, sobre todo desde el lado del gobierno, que se dice el Congreso no deja gobernar. Entonces hay que disolver el Congreso porque no lo deja gobernar. Pues bien, a los hechos hay que remitirnos. 3 gabinetes, los 3 con el sí del Congreso. Luego han habido, sí, intentos de vacancia, 2 hasta ahora que se han perdido y ha ganado el Ejecutivo. Es decir, el sistema de contrapesos ha funcionado. La valla es tan alta y la prueba del éxito de este modelo constitucional es que el presidente sigue en ejercicio. ¿Se han bajado a muchos ministros? No, la mayoría de ministros han renunciado por temas, por escándalos, y no han habido muchísimas censuras. Ha habido el promedio de lo que hay de censuras en cualquier otro gobierno. Ha habido también una acusación que no ha prosperado. Es decir, han habido 3 o 4 obstáculos que se le ha intentado poner al gobierno y no han funcionado. Pero también se han aprobado una serie de leyes. El gobierno dice que no se han aprobado leyes, y eso no es cierto. Se han aprobado muchas leyes propuestas por el Ejecutivo, la mayoría de las cuales el gobierno no ha reglamentado. Es decir, habiendo sido promulgadas, habiendo sido aprobadas, no han sido reglamentadas. Se ha aprobado el presupuesto 2 veces, el presupuesto propuesto por el Ejecutivo. Entonces, digamos que fríamente, desde el punto de vista de la ciencia política, sí debería haber gobernabilidad. Y definitivamente hasta ahora Doctor Nano apretó el audio. Ya, ahora sí. el Congreso ha funcionado como un contrapeso. Sin embargo,
lo que el gobierno puede hacer está casi intacto. Es decir, su capacidad de ejecutar está. Lo que sucede es que el gobierno puede querer hacer otras cosas, tipo Asamblea Constituyente, pero eso no tiene que ver con su capacidad de gobernar, la capacidad de conseguir la urea, la capacidad de hacer una política agraria, la capacidad de hacer políticas de salud, de traer vacunas, de construir carreteras, colegios, de hacer una propuesta efectiva de una reforma agraria nueva, como se dijo, está, y no ha sido en general cuestionada. Lo que pasa es que por ahí no se ha avanzado. Pero la primera reflexión que yo quiero hacer es que el modelo constitucional en nuestro país ha funcionado y desde allí no es que se impida la gobernabilidad. Ahora quiero pasar, dejando esto en contexto, porque quería que podamos tener una asociación con la realidad, con la realpolitik, y ahora vamos a entrar en un nivel mayor de profundidad desde el punto de vista del análisis político. ¿Por qué existen poderes separados? ¿Dónde se origina la división de poderes? Como todos lo sabemos, la división de poderes comienza a diseñarse en Inglaterra. Después de la llamada Revolución Gloriosa, 1648, si no me equivoco, cuando el rey Jacobo dice, quiero poner más impuestos, quiero tener monopolios, quiero tener más poder, le dice, hey, un momentito. Tú puedes ser nuestro rey, puedes tener sangre real, descender de lo divino, pero tú tienes que tener un control. Es decir, tú no puedes gobernar autoritariamente. Vamos a ponerte límites. Esto provino de las reflexiones del racionalismo, de las ideas de David Hume, que dicen hay que ponerle un control ¿a quién? Ojo, al ejecutivo, al gobernante. Y dicen, ¿cómo podemos controlar al gobernante para que no haga lo que quiere, para que no sea un autócrata? Vamos a crear una cámara, vamos a crear un grupo de representantes que le pueda poner tope. Tope en todo no puede crear impuestos. Los impuestos los creamos nosotros. Y eso continúa en la tradición parlamentaria. Los impuestos no los crean los ejecutivos. Y eso es en todos los congresos del mundo, salvo en las dictaduras. Vamos a ponerte límites, no me puedes detener porque quieras. Entonces viene el habeas corpus, la defensa del individual, y mi propiedad tampoco la puedes tomar, no puedes meterte aunque seas el rey, son mis propiedades. Entonces hay un grupo de derechos iniciales que comienzan a ser protegidos, y luego dicen, pero tampoco tiene sentido de que este rey, que lo estamos limitando, pero no puede legislar. El que ejecuta no legisla, y el que legisla no ejecuta. Ok, separamos. Entonces vamos a tener un poder legislativo y un poder ejecutivo. Oye, pero hay el que tiene que aplicar las leyes. Ok, los jueces. Entonces ahí están los tres grandes poderes del Estado, y ese es el origen. Es decir, separar los poderes, la separación de poderes, y el Congreso debe dedicarse, los parlamentos, a legislar y a vigilar que el Ejecutivo no se extralimite. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando el Congreso fiscaliza y dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? No lo está haciendo porque simplemente tiene una discrepancia de ideas o de ideologías, que también puede ser, sino porque ese es su rol. Su rol es fiscalizar y legislar. Si no lo hace, preocupémonos cuando tengamos un Congreso que le dice sí a todo al Ejecutivo. El día que ustedes perciban un Congreso que dice sí, ese día ya estamos en la dictadura. Ese día estamos como en la dictadura de los países comunistas, que siempre tienen un parlamento, pero que nunca desafía al secretario general y al presidente. Es un Congreso de adorno. Con esto no estoy calificando la calidad del Congreso, porque ese es otro tema, y podemos tener congresos de muy mala calidad, podemos tener congresistas de muy bajo nivel, etcétera. Sí, es cierto. Pero tienen un origen igual que el del presidente, elegidos por todos. Nos equivocamos o no, los elegimos. Entonces, es importante tener eso presente para cuando hablamos de gobernabilidad. Entonces, ¿el Congreso se opone? ¿Eso quita gobernabilidad? No, eso es natural, eso es parte del diseño de la democracia. ¿El Congreso pide fiscalización?
es parte del diseño de la democracia. El Congreso quisiera vacar al presidente, es parte del diseño de la democracia. No es inconstitucional, no es un complot, no es un acto de sedición juntarse entre congresistas y decir, vamos a pensar cómo hacemos una vacancia, porque está en la Constitución. Es una institución constitucional y es una potestad. Segunda idea, vamos a profundizar un poco más. Tercera idea, en realidad. La naturaleza del conflicto. Porque podríamos decir que el opuesto a la gobernabilidad, nosotros nos imaginamos gobernabilidad, consenso, todos de acuerdo, un plan de gobierno que se ejecuta, ¿no? Y uno estudia en una maestría de gobernabilidad y gestión pública y dice, voy a poder hacer mi gestión para que el gobierno haga cosas. El opuesto sería el conflicto, y eso es un concepto equivocado. El conflicto es parte de la política. No hay política sin conflicto. No hay política sin adversarios. Este fue uno de los grandes conceptos que desarrolló un gran estudioso, un gran filósofo y que entró en la filosofía política y que es no tan leído, es Julian Freund. Julian Freund. Julian Freund tiene un libro enorme que se llama El concepto de lo político. Y el gran tema que desarrolló Julian Freund fue ese. Él dijo, la política consiste en amigos y enemigos. No necesariamente que se maten, pero siempre que se enfrenten. Y luego, subordinación y mando, ¿no? Hay alguien que manda y alguien que obedece. Y luego, la dimensión privada y la dimensión pública. Entonces, por esa razón, por ejemplo, cuando ustedes se ponen a ver, no sé, pues, Games of Thrones, ¿no es cierto? Este Juego de Tronos, o una película o una serie sobre la política en Roma, o sobre las intrigas que habían en la corte, en el gobierno napoleónico, o se ponen a ver House of Cards. Sea la época que sea, están esos principios. Siempre hay alguien que quiere derrotar a otro, siempre hay alguien que obedece al otro, siempre hay una dimensión de la vida privada y de la vida pública. Eso es la esencia de lo político y existirá mientras exista el ser humano, porque el ser humano es un animal político, es un animal que buscará enfrentarse al otro, no matarlo. Las normas felizmente se han desarrollado para impedir eso, pero a veces eso se desborda. Y empiezan las guerras civiles en las que siempre habrá un amigo y un enemigo. Entonces, creer que el conflicto lo podemos retirar de la política es ingenuo. Y no solamente es ingenuo, sino que te quita la capacidad de análisis. Uno puede desear la gobernabilidad, pero no hay que tenerle miedo al conflicto. Eso es parte de la política real. No hay que tenerle miedo a una relación amigo-enemigo. Y hay que saber que la política siempre será muy diferente a la paz. La lucha por la paz, por el consenso, por las treguas, es muy loable. Pero lo real es que el ser humano es un ser que siempre buscará imponerle sus proyectos a las buenas, conversando, o a las malas. Después veremos el tema de la democracia. Y eso es parte de los gobiernos. Es decir, no hay que tenerle temor al conflicto. Y lo digo ahora porque, por ejemplo, yo he leído muy atentamente el comunicado de la OEA, y la OEA empieza diciendo, propongo una tregua. A ver, si esto no es un conflicto armado, ¿ya? Y está llevando, porque son analistas internacionales, son diplomáticos que, a mi entender, no entienden la naturaleza de la política. Tú no puedes pedirle tregua a la política. Puedes pedir consensos, pero no puedes pedir tregua, porque habrán siempre proyectos diferentes. Yo, por ejemplo, no compartiré nunca el proyecto político de los regímenes socialistas, comunistas, en los que se inventa un poder del pueblo y al final terminan en totalitarismo. Me puedo sentar, puedo conversar, pero no comparto. Y siempre opondré mi proyecto a ese proyecto. Yo pondré un proyecto de la libertad frente a los proyectos del totalitarismo o las dictaduras, ¿no? Entonces, esto es otra idea para mí importante. Ahora, el otro tema, profundizando aún más, que quería comentar con ustedes es la relación entre la gobernabilidad y la democracia.
no es lo mismo gobernabilidad que democracia. Y vamos a intentar analizar un poco ambos conceptos. El concepto de la gobernabilidad ya lo hemos analizado, es la posibilidad de ejecutar desde el gobierno. Ahora, ¿cómo puedes tener la posibilidad de ejecutar desde el gobierno? ¿Puedes tener gobernabilidad sin democracia? Es una pregunta interesante. Y yo creo que sí. Y yo creo que en algunos casos, pasándose por encima de las normas, se puede ejercer gobernabilidad porque estás ejecutando. Es más, alguien desde el punto de vista frío podría decir que la democracia no es un obstáculo, ¿no? Pero hace más difícil la gobernabilidad, hace más difícil que alguien imponga un plan de gobierno o una idea de gobierno. El totalitarismo, las dictaduras, a veces, muchas veces al inicio, tienen gobernabilidad. Entonces, si nosotros juntamos y quedamos por igual el concepto de gobernabilidad con el concepto de democracia, también estamos confundiéndonos, ¿ok? Gobernabilidad no es igual a paz y tregua. Gobernabilidad no es igual a democracia. Y analicemos un poco la democracia. ¿La democracia qué es? Hay quienes desarrollan un concepto de la democracia como si fuese una ideología, ¿no? Hay los demócratas radicales. Y se olvidan que la democracia es un medio, no es un fin. La democracia es una forma de conseguir algo, es la forma de conseguir algo por la votación, la decisión de la mayoría. Es uno de los grandes inventos del ser humano. Friedrich Hayek decía que quizás ha sido el mejor invento del ser humano para poder salir de conflictos, ¿no es cierto? Esa es la democracia. Pero eso no significa que sea perfecta, ni que sea un ideal. Es un medio, es un instrumento, es una herramienta. Las herramientas pueden ser buenas, pero también en algunos casos también pueden ser malas, ¿no? Depende de cómo use un martillo. Yo puedo usar un martillo para poner un clavo o puedo usar un martillo para abrirle la cabeza a alguien. La culpa no es del martillo, ¿no es cierto?, sino del que lo ejecutó. Entonces, obviamente lo ideal sería que las decisiones sean las decisiones de las mayorías. Y lo ideal sería en ese campo que las decisiones sean de las de la mayoría y que la mayoría no se equivoque. Y que la mayoría tenga la razón. Y que la mayoría sea sabia. Y que la mayoría tome decisiones de calidad. Y ahí nos comenzamos a preguntar, ¿la mayoría toma decisiones sabias? ¿Es sabia siempre la mayoría? ¿Toma decisiones de calidad siempre? ¿O puede confundirse? ¿O se confunde? ¿O toma decisiones de muy baja calidad? Muchas veces hemos visto en nuestras casas, en una promoción, en una directiva, que quizás el grupo mayoritario no tenía las ideas claras y un grupo minoritario sí la tenía. Entonces, debemos de apoyarnos en las mayorías, debemos de creer en las mayorías, en esta llamada voluntad general que decía Rousseau, la soberanía popular. Pero esa soberanía popular, esa voluntad popular, esa mayoría, no siempre tiene la razón y no puede ser ilimitada. Lo que no podemos dejar pasar nunca de contrabando es que alguien nos haga creer que el poder de las mayorías es ilimitado. No, porque el ser humano siempre tendrá divergencias, habrán siempre minorías. El gran sistema de gobernabilidad utiliza las mayorías, utiliza la democracia, pero sabe, por ejemplo, que la mayoría no puede ser ilimitada, porque se equivocan a veces. Y sabe que las minorías deben ser escuchadas. No existe una democracia que aplaste a las minorías, que aplaste a la oposición, que no le escuche. Eso no es un buen sistema. Pero, inclusive, por ejemplo, yo que provengo de las reflexiones del emprendimiento, de las reflexiones desde el lado de los negocios, siempre las nuevas ideas han sido de la minoría.
siempre la minoría que pensó diferente. Cuando nos independizamos de España, al comienzo hubo una minoría que dijo, queremos ser libres e independientes. Si tú las aplastas, estas minorías no pueden germinar y algún día volverse mayoría. En los Estados Unidos, en las luchas raciales de la liberación de los afroamericanos, al comienzo eran una minoría, pero después sus ideas fueron siendo escuchadas y pues pasaron a ser consensuadas. Entonces, no confundamos gobernabilidad con democracia y no creamos que las soberanías populares son ilimitadas. Deben ser limitadas, así como hay que limitar al rey, al tirano o al mismo ejecutivo, hay que limitar también a las minorías, haciendo que escuchen, que acepten y que tengan a las minorías. Porque son estas minorías las que poco a poco en algún momento de la historia pueden convertirse en mayorías. Eso es lo que se llama la generación de un orden espontáneo. Nadie sabe en qué momento comenzó a crearse el principio de que nadie puede ser detenido por otro de manera irregular. No podemos encontrar a quien inventó eso, pero la sociedad lo fue aceptando, es lo que se llama un orden espontáneo, y después lo pasamos a consagrar. Al comienzo de repente fue la idea de uno, pero después fueron ideas de más. ¿Ok? En ese camino, la reflexión que yo quiero hacerles es, bien, dejamos la teoría y volvemos a la realidad. ¿Qué puede hacerse por lograr una mejor gobernabilidad en nuestro país? Partimos de aceptar que para lograr una gobernabilidad tienes que escuchar siempre a las minorías. 2, darte cuenta que el conflicto no solamente es inevitable, sino es necesario. 3, que la democracia es una herramienta, es un medio y no es un fin. Y 4, que no lo he profundizado, pero que es clave, que en todo gobierno debe permanecer siempre la libertad. Es decir, los seres humanos tienen que tener la posibilidad de no estar de acuerdo, no pueden haber normas que se metan a sus casas, a sus pensamientos, a sus formas de sentir, a su pensamiento religioso. Eso no es gobernabilidad, eso es totalitarismo. Con esto, y volviendo al Perú de ahora, ¿cómo podríamos sentar las bases de una cierta gobernabilidad? Es decir, ¿cómo se podría poner algunas columnas para lograr la gobernabilidad? La primera es buscar una gestión y un gobierno para las mayorías. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿quiénes son las mayorías en el Perú? La mayoría en el Perú son aquellos que tienen un salario, son los trabajadores sindicalizados, son los que tienen sueldo a fin de mes, son el proletariado, que cada vez es menor en las sociedades, el obrero especializado cada vez son menos, o la mayoría es aquel que avanza por su cuenta, el emprendedor, el autoempleado, que quiere seguir siendo autoempleado, quiere ser emprendedor por su cuenta, no quiere trabajar para otro, pero no hay gobierno para ellos. Cada vez más los políticos siempre piensan en los públicos cautivos, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me preguntaran, yo creo que algo que le da gobernabilidad a un país es gobernar y dar lineamientos de gobierno pensando en las mayorías. Y hay una mayoría en el Perú que está encubierta, que no es vista. Y claro, como no se organizan sindicatos, como no sale a marchar porque tiene que parar su negocio, no es interesante desde el punto de vista político. Pero yo estoy seguro que si esa franja mayoritaria de emprendedores sintieran que se está gobernando para ellos, eso le daría gobernabilidad a un país. Lo segundo es tener un plan, ¿no es cierto? Y tener un plan no es fácil. Yo creo personalmente que este gobierno no tiene ningún plan y no tuvo ningún plan. Yo pienso que nosotros tuvimos plan y otros partidos también tuvieron un plan. Entonces, cuando tú tienes un plan, tienes sobre lo que qué gobernar.
y sobre lo que discrepar y sobre lo que querer poner. Entonces tú vas y negocias con el Congreso y dices, quiero sacar esta reforma del emprendimiento, quiero apoyar a la Sierra Pobre, quiero hacer un canon para el pueblo y quiero el tema de agua. Estos son mis 4 temas. Sin esos 4 temas no gobierno, y sobre eso pediré confianza, no sobre si hay una asamblea o no una asamblea constituyente, porque son temas políticos y no de gobierno. Entonces, pensar en las mayorías, tener un plan y luego buscar un diálogo y ahí sí un consenso para que ese plan sea aceptado. Y ahí viene la negociación política y la discrepancia política. Y ahí existe un legislativo que te dirá, sí, de su plan yo acepto esto, esto no, esto lo cambio, esto lo matizo. Perfecto. Pero para ello tengo que buscar conversar. No puedo buscar el conflicto que ya existe en la política y que es inevitable, lo he dicho, pero no puedo estar dándole vuelta todo el tiempo. Y luego para gobernar, para tener gobernabilidad y que busco el diálogo, es decir, tengo que gobernar para la mayoría, tener un plan, buscar un diálogo, buscar un consenso, discrepar, entender la naturaleza del otro poder, que es el Congreso. Yo tengo que entender que ellos van a querer legislar, que ellos van a querer oponerse, que van a querer fiscalizar, y ese entender la naturaleza de la democracia, de la separación de poderes y del trabajo del Congreso es lo que a un gobernante le da gobernabilidad, porque sabe entender eso. Y no es que se rasgan las vestiduras porque lo quieren censurar, lo quieren vacar. Eso es parte de la democracia. Finalmente, lo que tenemos que entender es que la gobernabilidad estará siempre alrededor de un plan de gobierno. Si tu plan es el poder, por el poder, o quedarte en el poder, tu plan no es gobernar. Y entonces es difícil encontrar gobernabilidad con alguien que lo que quiere es destruirte, con alguien que lo que quiere es sacarte del juego porque tiene un plan de poder y no un plan de gobierno, tiene un plan de quedarse, no un plan para gobernar y para turnarse. Bien, con esto yo termino esta reflexión y quería, en todo caso, solamente hacer un tema adicional chiquito, que es, en la formación de ustedes está la formación de gobernabilidad y de gestión. La gestión es precisamente gerencia, y la gerencia se hace pensando siempre en los usuarios, internos y externos. No concibo a alguien que haga gestión que no entienda a los ciudadanos como sus clientes. Los gobiernos deberían entendernos como si fuésemos sus clientes, contribuyentes, ciudadanos y clientes, y tratarnos así, porque si no, es una gerencia y una gestión equivocada. Comencé con esa primera frase de Truman, que le dijo a Kennedy, ¿no es cierto? Ahora ya no hagas política, dedícate a gobernar. Y ya pues, un poco sabemos lo que es dedicarse a gobernar. Sin embargo, la última ratio de la gobernabilidad la da comunicar ese plan y que ese plan se vuelva un sueño para la gente. La gente admitirá un gobierno, admitirá a un líder, admitirá un plan cuando encuentra que están plasmando algo de sus sueños. Hay una frase extraordinaria de quien fue el tercer presidente de los Estados Unidos, si no me equivoco, John Quincy Adams. Él decía, yo sueño con un país de pioneros cuyos hijos sean constructores, cuyos hijos sean maestros y cuyos hijos sean artistas y hombres libres. Fíjense, en una frase tan chica hay una propuesta de gobierno que te puede dar gobernabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nano. Yo tengo una pregunta antes de pasar a las preguntas de los chicos. Si bien es cierto, la gobernabilidad tiene que ver en este equilibrio, ¿no?, que hay entre cómo redistribuir finalmente los recursos para que lleguen a todos los peruanos, en el caso particular, académicamente hablando, por supuesto, yo que soy profesora de gestión pública, ¿no? ¿Qué está haciendo el congresista Nano para evitar esta crisis de gobernabilidad que se está dando en el país? O los congresistas sí, en general. Ajá. A mí me ha tocado esta vez el rol de estar de presidente de la Comisión de Constitución en esta legislatura.
Pero antes, nosotros hemos buscado equilibrar algo que estaba desequilibrado. ¿Cuándo se desequilibró? Cuando se disolvió el Congreso, a nuestro juicio, de manera inconstitucional. Entonces, cuando tú tienes un régimen que es presidencialista, que le da un montón de poder al Ejecutivo, que puede disolver porque se le ocurre el Congreso, ahí había que corregir. Entonces hemos buscado hacer estas correcciones. Felizmente, gracias a esas correcciones, no ha podido pasar, por ejemplo, la denegación fáctica que se ha querido hacer. Eso se ha trabajado a nivel legislativo, y se ha trabajado desde el principio, porque vimos que allí había un posible conflicto. También hay que preguntarse por la vacancia, por ejemplo, ¿no? Hay quienes han querido bajar la valla de la vacancia y hay quienes han presentado para que suba la valla de la vacancia. Nosotros, particularmente dentro de la comisión, hemos dicho que está bien, es decir, que la valla sea alta es importante, porque tú no puedes tener un presidente que pueda ser sacado por cualquier cosa por el Congreso, aunque no estés de acuerdo. Entonces, por ejemplo, el mantener esta valla es parte también de los temas que hemos buscado hacer. Ahora, hay algunos que dicen profundicemos más en algunos temas. Ha habido proyectos que han buscado profundizar más en unos temas, pero lo que nosotros hemos buscado es equilibrar el poder, a tal punto que hemos tenido que ir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga es correcto lo que ustedes han hecho al legislar, por ejemplo, respecto a la disolución del Congreso. Yo actualmente estoy desarrollando un proyecto para que en una eventual disolución del Congreso el Ejecutivo puede hacer algunas cosas y otras no. ¿Qué pasó? Cuando Vizcarra disuelve el Congreso, saca una resolución del Ministerio de Justicia que le dice, usted puede hacer lo que quiera en estos meses. Entonces, en la práctica, no le hizo caso a la comisión permanente, que es la comisión del Congreso que seguía. Entonces, por ejemplo, viendo la experiencia, uno tiene que decir, a ver, en el caso de una disolución, por ejemplo, el presidente de la República no puede convocar una asamblea constituyente, porque el presidente de la República esa atribución no la tiene, ni siquiera por un decreto de urgencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer. Antes de darle pase al doctor Arana, el señor Luis García Luna nos pregunta, buenas noches, según la encuesta nacional de hogares a junio del 2022, el 89.9% de los peruanos no confía en el Congreso y el 92.7% no confía en los partidos políticos que llevan a las autoridades hacia los cargos de representación, académicamente hablando, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se puede explicar este fenómeno social y político y cómo afecta a la gobernabilidad si el Congreso es el ente fiscalizador de alguna manera de la gobernabilidad del Ejecutivo, por representar al pueblo, por supuesto, ¿no? A ver, yo parto primero de la fuente, ¿no? Es decir, sin defender al Congreso con sus mediocridades y lo que tenga, el análisis del que se parte es injusto. Porque fíjense, yo le pregunto, ¿qué piensa el presidente de la República? Estamos pidiendo de un solo hombre que se debe hacer cargo de sus defectos, que se debe dar cargo de lo mal que hizo o de lo bien que hizo. Y abajo te ponen y popularidad del Congreso. Entonces, a mí me ponen junto con 130. Y son 130 individualidades. Eso, ya para comenzar, es una comparación que al Congreso no le va a favorecer siempre, pues, porque yo de los 130 pienso que la mayoría son unos tontos y digo, sí, peor, ¿no? Porque 130 me caen más mal todavía. Pero en segundo lugar, el presidente de la República tiene un consejo ejecutivo chiquitito, tiene 15 ministros. Y puede obrar rápido, puede hacer obra, tiene dinero, tiene ejecución, tiene publicidad, puede comprar publicidad de los periódicos, puede buscar que hablen bien de él, puede darle obras a los alcaldes, puede juntar a todos los... El poder legislativo tiene el 1% del presupuesto y ahora le han recortado casi el 40%. No tiene ejecución, no tiene obra, no tiene dinero, no puede comprar medios, no puede poner publicidad. Y entonces, ese es otro segundo factor que desequilibra al legislativo con el ejecutivo. Pero hay uno tercero, que es parte de su lógica. El poder legislativo, el Congreso,
no van a pensar igual nunca. La naturaleza de un Congreso, y lo dije hace un rato, preocúpate cuando el Congreso todos piensen igual. La naturaleza de un Congreso es que haya discrepancia, pero la gente se molesta y dice, pero ¿por qué hay discrepancia? ¿Por qué se pelea? Porque así son los Congresos. Oigan, pero además no hacen obra. Cuando yo me voy a provincia, la gente me dice, oye, ¿por qué no? Y yo le digo, discúlpenme, señores ciudadanos, los congresistas no hacemos obra. El día que tú escuches a un congresista que te dice que va a hacer este canal, va a poner este hospital, te está mintiendo, porque eso lo hace el Ejecutivo. Cuando yo voy a provincia, me exigen a mí cosas que debe hacer el Ejecutivo, y le digo, pregúntenle al presidente por qué no lo ha hecho. Pero la gente cree que esa responsabilidad también es de nosotros. Ahora, hay una última, que es, si yo agarro una familia donde 5 quieren sacar a Castillo y 5 son castillistas, y yo les pregunto qué opinan del Congreso, los 5 castillistas que van a decir, este Congreso es una porquería porque quiere sacar a mi presidente. ¿No es cierto? Y los otros 5 van a decir, este Congreso es una porquería porque no lo ha sacado. En esa familia de 10, nadie va a opinar bien del Congreso. Repito, eso no significa que nuestro Congreso sea brillante y tenga capacidades. Cada vez tiene menos capacidades porque nuestra clase política ha ido siendo cercenada con una legislación que no permite partidos, que no permite dirigentes políticos, y es otro tema. Muy bien, le voy a dar pase al doctor Carlos Arana. Él es un doctor que enseña en la maestría de gestión en salud. Doctor Arana, adelante. A su micrófono, doctor. Muchas gracias. Primeramente quiero felicitar al doctor Hernando Guerra García por su excelente exposición. Yo tengo una pregunta. Si nosotros comparamos el debate político que predomina en este momento en Europa y en América Latina, una cosa me llama la atención realmente, y es que el uso de la palabra gobernabilidad, omnipresente en cualquier declaración en general de nuestros políticos, tanto en América Latina como principalmente en el Perú, más no en Europa, donde no se habla tanto de gobernabilidad, pero sí se practica la gobernabilidad en muchos países, ¿no? Mi pregunta es, según usted, doctor Hernando, ¿el tema de gobernabilidad es realmente un problema de fondo de nuestra sociedad en Perú y en América Latina? ¿O es el reflejo de una sociedad agobiada por el impacto de la corrupción que impide cualquier progreso de la sociedad? Bien, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Yo la abordaría de esta manera. En Europa y en democracias, digamos las que se llaman más avanzadas, la gente, está acostumbrada a que alguien gobierne, ¿no? Entonces tú me preguntas por la gobernabilidad, es como las empresas que son competitivas, no se andan preguntando por la competitividad, ¿no? La competitividad es el mundo empresarial, como la gobernabilidad al mundo de las democracias todavía imperfectas. Entonces, no se preguntan por la gobernabilidad porque dan por asentado que va a existir. Y muchas de ellas, recordemos, tienen gobiernos parlamentarios donde existe este conflicto permanente. Luego, entienden que el gobierno gobierna y los gobiernos han gobernado para ellos, mal o bien. En Europa se han creado sociedades del bienestar con las que uno puede estar de acuerdo y otros no tanto, pero el gobierno está. La pregunta que nos debemos hacer, y yo creo que esos gobiernos parten nuevamente de los modelos del origen del pensamiento liberal, ¿no? Tanto el inglés como el francés. En la Europa continental, sobre todo más el modelo francés. Pero entonces uno entiende que debe haber un gobierno, que ese gobierno tiene una legitimidad, que los jueces deben de dictar estas normas así, que la gran administración tiene estas potestades o no, y que el Parlamento hace esto y no esto. Entonces hay una educación en el gobierno. En nuestros países, la democracia ha sido siempre interrumpida, hemos tenido caudillos, hemos tenido militarismo, y entonces asociamos el tema no con la palabra gobierno. Hay una palabra que a mí me causa mucha impresión, que es la palabra
que más se repite y que ustedes pueden escuchar si le ponen mucha atención. La gente en nuestro país dicen las autoridades. Porque las autoridades han dicho acá, porque las autoridades. O sea, es la autoridad, el autócrata, el que manda. En nuestro país creemos que el que gobierna está para mandarnos a nosotros y nuestras leyes las hemos diseñado para darle más poder a los que nos gobiernan. Fíjense, la democracia anglosajona, la democracia americana, sus leyes están hechas ¿para qué? Para quitarle el poder al gobierno, para limitar el poder, que es el origen de la democracia. Entonces la Constitución americana, que es muy simple, le quita poder. Están pensando siempre cómo le quito el poder y cómo retengo el poder en la ciudadanía. Mientras que nuestros modelos latinoamericanos estamos pensando todo el tiempo cómo le doy más poder al policía, al municipal, a la gente, etc. ¿Cómo romper eso? Eso es para otra gran discusión. Doctor, ¿cómo la OEA influye en la gobernabilidad? ¿Es positivo, negativo? Yo no creo que vaya a influir mucho. Primero porque no puede hacer cosas mandatorias. Yo personalmente creo que lo que ha hecho la OEA en su comunicado, en lo que ha señalado el día de ayer, es interferir en la política nacional y no lo puede hacer. Uno no se puede poner a hacer ese tipo de recomendaciones, ¿no? Hagan una tregua, como si hubiera un conflicto. Entonces, claro, si tú quieres dejar deslizado la idea de que haya un conflicto, que puede ser conflicto armado, y se menciona en dos partes, se menciona grupos armados al interior del país, eso es gravísimo, porque eso es deslizar que nuestro país está pues como al borde de una guerra civil, y eso nos deja muy mal a nivel internacional. Eso es un tema. Y lo segundo, que si nos ponemos a leer, yo los invito a que ustedes lean el documento de la OEA, no hay ni una línea dedicada al tema de la corrupción. Menciona el racismo, los movimientos, las discriminaciones con el tema LGTB y otras cosas. La corrupción no existe. Obviamente, para terminar, el tema de la corrupción viene a ser pues la crisis, ¿no? La crisis que tenemos ya aproximadamente quizás más de 30 años, ¿no? ¿Cómo haríamos para de alguna manera menguar eso, ¿no? Y empezar de nuevo? O sea, ha sido muy difícil todos estos tiempos y más el de ahora, por supuesto, ¿no? Sin entrar en política, por supuesto que estamos en un gobierno no tan bueno, ¿no? Pero, o sea, entiendo que uno de los golpes más fuertes que tiene la gobernabilidad es la corrupción, ¿no? Sí, y yo creo que cuando le comencemos a quitar, y tomando de la pregunta anterior, cuando le comencemos a quitar poder al que nos gobierna, a las autoridades, y comencemos a hacer que sus gestiones tengan que ser transparentes a todo nivel, y le quitemos esa capacidad de gestionar, de gastar, etcétera, sin informar, vamos a comenzar a combatir la corrupción y vamos a generar gobiernos ciudadanos que piden estas ejecuciones de cuentas, ¿no? Si no, vamos a terminar creyendo pues de que la corrupción es algo normal. Vi por ahí que apareció una pregunta de alguien que comentó sobre la teoría de la banalidad de Hannah Arendt. Hannah Arendt desarrolló esta frase cuando hizo un libro sobre uno de los jerarcas nazis que fue juzgado en Israel, Eichmann. Entonces, cuando ella va a conocer a Eichmann, que era uno de los directores de un campo de concentración, ella como judía lo manda un periódico judío de Norteamérica, de Nueva York, y ella llega y le hace la entrevista a este hombre, lo conoce en Tel Aviv, pues lo están haciendo juicio, y ella escribe y dice, este es un hombre normal, no es un hombre malo. Si tú lo ves, tú crees que vas a encontrar un come niños. Entonces, ella dice, es la banalidad del mal. El mal se va haciendo común. Y para este hombre cumplía, ¿no? Le decían, usted tiene que meter a 300 judíos en un... No, este tipo hacía su tareita y no sentía que estaba haciendo mal. Bueno, esa banalidad del mal
se puede extender a nuestra sociedad con el tema de la corrupción, ¿no? Cuando cualquier congresista, cualquier alcalde cree que es normal, por ejemplo, que cuando se haga el presupuesto, tener que exigir que se le dé una obrita. Y tú cuando se los dices, te dice, pero es normal. O cuando la esposa del presidente llega y se pone con sus sobrinas a ver las otras horas, cree que es lo normal. Entonces, podríamos pasar a decir la banalidad del mal a la banalidad de la corrupción, ¿no? Muy bien, doctor, ya no quiero ya molestarlo. Yo sé que usted tiene la agenda justa y la verdad que estamos felices de que haya estado acá. Yo sé que hay preguntas, por supuesto, que son un poco complejas por la misma situación que estamos viviendo, pero no es el lugar, ni el momento, ni la oportunidad. Ya tendremos un momento directamente de decir las cosas que todos queremos decir respecto a lo que está pasando en la actualidad y esperemos que de alguna manera se mejore, ¿no? Siempre a tipo europeos tenemos que decir que tenemos la fe de que todo va a cambiar, ¿no? Hay preguntas, sí son interesantes, en fin, pero acá hay una pregunta, quizás la última podría ser, ¿no? Por favor, se viene haciendo para acabar en el exceso de poder para un sector que a la larga dispone la gobernabilidad del país. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Siempre hay alguien que tira un poco más para ese lado. ¿Hasta cuándo se va a condicionar la educación del país? No tenemos una currícula de temas importantes como educación vial, educación cívica, constitución y derechos humanos, realidad nacional, principios de macro y microeconomía entre ellos, ¿no? ¿Cómo haríamos para...? A ver, yo creo que eso es parte, yo dije que para lograr gobernabilidad tienes que tener un plan. Cuando tú entras a la política y no tienes un plan de gobierno, digo, no un plan para hacer lo que te dé la gana, es difícil que logres gobernabilidad, porque no tienes nada sobre el cual discutir. Tú tienes que tener una idea de qué quieres hacer con la educación. Por ejemplo, nosotros teníamos una idea de que la educación tiene que ser una educación más práctica, que tiene que ser una educación en la que los chicos les enseñen a ser emprendedores y no que piensen como empleados o para trabajar para otros. Tienes que tener una idea de la salud y dices, voy a hacer hospitales grandes o voy a equipar postas desde abajo y voy a hacer salud preventiva, porque si yo hospital espero que la gente se enferma. Entonces, ahí hay también otra idea de gobernabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer con los recursos que llegan de la minería? ¿Se los voy a dar solamente a los municipios o se los doy directo a la gente para que la gente haga mejor las cosas y pueda hacer negocios en lugar de que los negocios los hagan los alcaldes cuando yo le doy el canon? Solamente en estos tres ejemplos estoy poniendo la idea de lo que es tener planes. Son los planes los que se discuten y los que te darán gobernabilidad o no. Así es. Bueno, y obviamente hay que tratar siempre de estudiar, ¿no? Para eso está la maestría de gestión pública, para tener una base y obviamente que los que entren a la función pública sean personas que sepan desde el inicio qué cosa es un Estado de Derecho, qué cosa es la Constitución, cuáles son los límites del poder, cómo es que se va a engranar todos estos poderes para siempre... Hay algo importante que usted dijo que era del poder, que creen tener el poder, pero el poder lo tiene el pueblo, y eso es algo que debe de quedar bien grabado. Ustedes son representantes, escogidos, por supuesto, por la democracia, y siempre tienen que pensar en devolver ese voto, ¿no? Al pueblo. Eso básicamente para terminar, y no sé si tiene algunas palabras. Acá tenemos todas las escuelas de la maestría, somos 6 escuelas, y nada, lo dejo para que se despida, que levante un poco la moral de todo lo que pasamos ahora y espero verlo pronto para hablar de repente en un conversatorio y poder decir algunas cosas un poco más, de repente que no sean tan académicas, ¿no? No, agradecerles. Yo les he dado mi posición. Cuando uno tiene una posición política, obviamente se inclina Claro. por un sitio, no voy a pretender ser neutral académicamente. Y yo creo que en general nuestro país ha avanzado porque tuvimos un modelo que nos permitió avanzar y recursos han habido. Y si hay retrasos es porque los gobiernos han sido ineficaces en poder distribuir esos recursos. Lo segundo que quiero decirles es que
siempre obviamente pueden haber discrepancias y formas de ver las opiniones de los otros, y eso es parte también de la democracia. Agradecerles a ustedes el poder haber compartido, escuchado algunas preguntas. Voy a pues leer también algunas de las otras preguntas de aquellos que hacen preguntas y razonan, ¿no? Porque siempre hay el que suelta el adjetivo, que tampoco razona mucho, pero también hay que respetarlos. Sí, 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 no hay problema. Nosotros en clases podemos hablar libremente, Por supuesto. pero ahora yo solamente y la escuela, el director y todos le agradecemos. Sé que es compleja su agenda, ha sido complejo de repente que calce, pero gracias a Dios lo hemos tenido, hemos escuchado a un congresista que muchas veces no quieren, ¿no? Desde la parte académica. Y nada, doctor, la escuela de posgrado siempre está abierta para usted en lo que desee impartir. Gracias. Solamente un tema, si alguien quiere profundizar en alguno de estos temas, creo que lo puede escribir ahí. El autor de La esencia de lo político es Julien Freund, ahí lo estoy escribiendo, sobre la democracia como gobierno mayoritario o no. Yo sigo y leo a Friedrich Hayek, y sobre gestión, yo el concepto del ciudadano como cliente, les aconsejo a leer a Peter Drucker. Ahí están los tres nombres, Muy porque bien, siempre hay que doctor. recurrir a lo académico. Bueno, Gracias. y usted que es empresarial, hubo una pregunta antes que se vaya que es Sí, importante. ¿Cómo gestionar, doctor, desde la parte del Estado? Eso es importante. lo, O lo sea, dije, lo dije rápidamente, sí, pero a ver, el Estado tiene un problema, entre comillas, que es que nunca va a quebrar, ¿ok? Porque siempre va a haber dinero y los ciudadanos, o sea, los municipios no quiebran, el ministerio no quiebra. Entonces, como no se hacen la pregunta sobre por dónde vienen los fondos, no necesariamente se preocupan por la calidad con la que atienden al ciudadano. Si uno dijera, tengo que atenderlo porque si no lo atiendo se va a otro ministerio. Entonces, digamos que lo complejo de la administración pública es que no tiene competencia. La competencia, a nosotros los que hacemos empresa, es, si yo no trato bien a mi cliente, en mi restaurante se va a ir al de frente. Pero yo no me puedo ir al Ministerio de Justicia al frente. Entonces, por esa razón, hay que pensar mucho más en el ciudadano como cliente. Cuando los ciudadanos nuestros se sientan atendidos como si fuesen un cliente, porque lo son, cuando el funcionario público reflexiona y dice, a mí quien me paga no es el Estado, no es el presidente, es el ciudadano que viene acá a sacar su DNI a la RENIEC y lo tengo que tratar bien. Es muy difícil conseguir eso, pero eso es lo que hay que hacer. Por eso es que hay que meter el concepto de cliente ciudadano, y por eso puse al final a Peter Drucker, que reflexiona muchísimo sobre este tema, que es el padre de la gerencia moderna, ¿no? muy bien, doctor. Lo dejo ya, sé que está cansado. Muchas gracias de parte de la No. escuela y un abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias, muy amables a todos. Hay muchas preguntas, por supuesto, pero lo vamos a tocar en la escuela de posgrado. No, hay algunos comentarios que no son pertinentes ahora, pero no se preocupen que en el curso vamos a ver muchos temas que hemos hablado hoy. Los espero mañana a mis alumnos y a todos muchas gracias por asistir de parte de la escuela de posgrado de la Winner. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.